Hola, buenos días. Bueno, he tenido una anulación de una primera visita y digo, pues bueno, voy a aprovechar para hacer un directo. Lo dejaré aquí para que lo podáis escuchar y para que podáis, recibir la información y espero que os sirva. A ver, muchas personas me están preguntando, ¿no? ¿Puedes hacer tratamientos a los niños? ¿Puedes hacer tratamientos a los bebés? ¿Y cómo le dices a un bebé, no? ¿Cómo le dices a un bebé? Porque siempre pensamos que las soluciones pasan por la mente, que las soluciones pasan por el saber. Y dices, claro, si a un bebé no le puedes decir y no pasa porque comprenda y sepa, ¿cómo puedes solucionarlo, no? Entonces esto es la mente lineal, la mente que está condicionada porque si no lo sé, no puedo transformarlo. Y si no me dices cómo tengo que hacerlo, tampoco puedo transformarlo. Pero bueno, aquí estamos para abrir la mente a nuevas posibilidades y a nuevas dinámicas de trabajo. Entonces, cuando me llevan a un bebé, no es evidentemente lo que yo le digo al bebé o lo que le digo a la madre, que sí, a la madre habrá que hacerle tomar conciencia, habrá que darle información. El bebé y la mamá están completamente fusionados durante una etapa larga, entonces el bebé está expresando muchas veces las situaciones que la mamá no está resolviendo en ella misma, ¿no? Entonces, este bebé no va a resolver sus síntomas, ¿no? Imaginamos que los síntomas del bebé son inquietud, dificultad de entrar en un sueño profundo y estar en un estado de alerta que cuando pasa una mosca, ¡boom!, ya me despierto. Un estado de alerta que cuando mamá me deja en la cuna ya siento que estoy separándome de ella y eso despierta otra vez un estado de alerta en mí. Aparecen síntomas y señales. Siempre hay señales y siempre hay síntomas. Hola Laia, el problema está en que muchas veces negamos las señales, no quiero ver las señales, bueno, esto les pasa a todos los niños, empiezo a justificar, esas señales tendrán que hacerse más grandes para que papá o mamá las vea, o como yo no sé cómo resolver las señales, pienso que nadie más puede resolverlas. Entonces, esto pasa bastante a menudo, ¿no? Si yo no sé cómo resolverlo, ¿no? Imaginemos que yo no sé cómo hacer un soufflé. Y, pues claro, como yo no lo sé hacer, pienso que nadie más lo sabe hacer. Esto no me pasa ni por la cabeza, ¿no? O yo no me sé arrancar una muela. Y como yo no me la sé arrancar, pues ya no voy al dentista. No, yo no lo sé hacer, pero hay otros profesionales que sí que lo saben hacer. Entonces, estar abiertos a las terapias que sí que pueden llegar hasta estos puntos, ¿no? Es muy interesante. Así que todo esto son señales. Entonces el bebé no se relaja porque le decimos tienes que estar tranquilo, sino porque a través de los filtros consigo que la percepción de amenaza que se me despierta en el entorno, dejo de percibirla como tanta amenaza. Por lo tanto, como consecuencia, mi sistema nervioso se relajará y mi sistema nervioso estará más tranquilo. Como resultado, veré que el niño está más tranquilo y que duerme mejor. Pero entender que esto es un proceso. Esto en los niños, en los bebés, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando las señales ya aparecen desde pequeños y no les hacemos caso? Por ejemplo, niños de 11 años que ya las señales son muy evidentes. Entonces vienen los papás y las mamás preocupados, ¿no? Mi hija de 11 años, pues cuando tiene que quedarse a dormir a casa de las amigas, lo pasa fatal. ¿Qué significa que lo pasa fatal? Que tiene miedo de dormir sola, tiene miedo de la oscuridad,
tiene miedo de ser la última en dormirse. Y fijaros que estoy hablando de 3 síntomas que normalmente, hasta que los padres no me llevan a los niños, han intentado negarlos, ¿no? ¡Ay, qué tonterías! Es que ¿cómo puede ser que tenga miedo de dormirse sola? Tiene 11 años, ya le pasará. O se avergüenzan y no lo explican a nadie y lo pasan en silencio, pero el problema continúa existiendo. O es un problema que ya lleva mucho tiempo, porque no es un problema que aparece a los 11 años, esto ya llevamos tiempo con este problema, pero si yo niego los síntomas van a ser cada vez más grandes. Entonces es cuando me empiezo a dar cuenta que mi hijo o mi hija, no por lo que le digo, se transforma. Porque yo le puedo decir 1000 veces a mi hijo, no tengas miedo de quedarte solo con los amigos, es que no entiendo por qué tienes miedo de quedarte. Fijaros que esto también es una presión que ponen papá y mamá, ¿no? No entiendo, enfadados, ¿no? Porque como les gustaría que no pasara, se enfadan con el hijo, ¿no? No entiendo por qué tienes que tener miedo de quedarte en casa de María. Es que no lo entiendo, es tu amiga. Si ya conoces cómo es, conoces su casa, conoces a la madre, conoces. Y entonces el niño tiene su propio miedo, el miedo porque ve que está fallando a papá o a mamá, se siente triste porque mamá se enfada, porque ella ya se da cuenta. El niño a los 11 años ya se da cuenta que eso ya no le tendría que pasar. Cuando tenía 6 no se daba cuenta, la que tenía que darse cuenta era mamá o papá, ¿no? Entonces ahí el niño ya se da cuenta de que realmente está teniendo un problema y que no sabe cómo resolverlo, que mamá tampoco puede resolverlo. Bien, entonces cuando vienen a la consulta, ¿cómo yo empiezo a resolver todo eso para que ese niño o esa niña pueda quedarse en casa de las amigas y esté tranquila, no tenga miedo a la oscuridad, no esté con la obsesión, porque aparecen obsesiones de tengo que dormirme en la primera, por el miedo a que si no se duerme a la primera, va a quedarse la última en dormirse, eso le va a generar angustia porque todos van a estar durmiendo y ella no. Entonces, es muy importante no dejar solos a los niños en estos casos. Lo pasan mal y hay que ayudarles y hay que acompañarles y hay solución. Por ejemplo, esta niña que le pasaba todo esto, hemos necesitado un proceso de 2 o 3 sesiones para que ya se puede quedar en casa de las amigas, ya se ha podido ir de campamentos. Pero claro, fijaros, los padres me los traen porque hay una amenaza. La amenaza esta ya estaba, pero claro, ahora irá de campamentos y claro, no quiero que lo pase mal. Y hay una prisa, ¿no? Una prisa como, soluciona esto rápido. Claro, pero este problema lleva años con la niña. Bien, entonces las cosas tienen un proceso. Que gracias a Dios con los filtros los procesos se solucionan bastante rápido en niños porque están menos contaminados y su cerebro es más plástico. Entonces, la niña ya puede quedarse a dormir en casa de las amigas. Esto para mamá y para la niña es una tranquilidad. Ya no tiene la obsesión de querer dormirse a la primera, se duerme, ya su atención no está en soy yo la que tengo que dormirme primera, si no consigo esto, lo paso mal, me siento frustrada, tengo miedo, sino voy a centrarme en dormirme. Fijaros qué diferencia, ¿no? Pero después aparecen otros síntomas, porque claro, los padres vienen con los síntomas más grandes, después cuando estos están solucionados aparecen los otros, ¿no? Pero también me doy cuenta que mi hija es muy insegura, le cuesta tomar decisiones, y yo ya quiero ver todo el mundo quiere ver a sus hijos que son seguros, que saben tomar decisiones, que tienen buena autoestima, pero hay que ayudarles, hay que acompañarles en construir una buena autoestima y seguridad y confianza, ¿no? ¿Y por qué hablo de niños? Porque como padres
somos muy imperfectos y no sabemos, a veces necesitamos ayuda y acompañamiento de profesionales que se han especializado en esto. También últimamente quiero compartir con vosotros más estos casos para que igual así tenéis más puntos de referencia de todo lo que se puede tratar con balance polar, ¿no? Y también quiero mostrar aquí los celos entre hermanos. Parece que los traumas que tenemos, las heridas que tenemos, heridas de abandono, heridas de rechazo, heridas de agresión, que se generan siempre en el entorno en que vivimos, parece que siempre tengan que hacerlos los padres y muchas veces las hace un hermano, ¿no? Por ejemplo, un hermano de 5 años y un hermano de 3 años, ¿no? Y el de 5 años tiene muchos celos de su hermano y le agrede y le pega, e incluso si mamá no está atenta, dentro de su ignorancia y de su mente infantil, crea situaciones y escenarios que pueden ser muy agresivos para su hermano, ¿no? En esta confusión entre dónde está la línea del juego y la línea de la agresión. Y entonces me llevan a niños que, pues bueno, por ejemplo, el niño de 3 años está viviendo situaciones con el hermano que le generan mucha rabia y mucha frustración. Pero claro, no tenemos que olvidarnos que un niño de 3 años tiene un cerebro de 3 años. Entonces está aprendiendo a procesar y a transformar emociones. Alguien tendrá que ayudarle. ¿Y con qué emociones está lidiando? Pues si tengo un hermano que siempre me pega, ¿qué emociones voy a tener? Pues voy a tener mucha rabia, ¿no? Y tendré tanta rabia que no sabré qué hacer con tanta rabia. Entonces voy a empezar a pegar, incluso voy a empezar a pegarme. La autoagresión es pegarme, tratarme mal, darme golpes. Y eso no solo se da cuando somos con edades de adultos, ¿no? También se da cuando somos niños. Y empieza ahí, ¿no? Pero los padres no lo ven, o quieren normalizarlo, o ponen excusas, y eso ya es muy grave. Entonces, ese niño, como no sabía qué hacer con tanta rabia y con tanta agresividad, y la agresividad viene de una rabia mal manejada, de una intensidad de rabia muy, muy fuerte, esa rabia hay que descargarla. ¿Cómo la descargo? Pues me doy golpes contra la pared y no siento el dolor. Parece muy grave, pero es así, es grave, es muy grave, ¿no? Y mamá, ¿qué hace mamá cuando ve que su hijo se da golpes, que su hijo se muerde las uñas, que su hijo aprieta los puños? ¿Cómo mamá y papá acompañan ahí, no? Entonces, este niño había tomado la decisión de agredirse y de vez en cuando también agredir al entorno, ¿no? Fijaros qué decisiones que tomamos desde pequeños. Me voy a hacer daño a mí mismo. Estas decisiones quedan ahí, guardaditas en el cerebro. Y después, cuando sois adultos, yo tengo que ir a trabajar esas decisiones que han quedado activas en esos cerebros que se generaron en edades muy tempranas, donde evidentemente la persona ni se acuerda que tomó una decisión, porque a un niño de 3 años tú le preguntas si ha tomado la decisión de autoagredirse y ¿qué crees que te va a contestar? Si no sabe ni lo que es la autoagresión, ¿no? Pero tú lo ves, tú ves que ese niño delante de su propia rabia se está agrediendo. A veces le queremos preguntar las cosas a los niños como si ellos fueran Google, y ellos no son Google. Entonces, el niño de 3 años, ¿qué hago con los filtros? Le acompaño a su sistema límbico que pueda gestionar sus emociones. Evidentemente, la rabia de un hermano que me agreda.
¿Qué hago con la madre? Con la madre le explico, le doy información, le hago tomar conciencia de la importancia, le doy recursos para que pueda utilizar en esas situaciones. ¿Qué hago con el niño de 5 que está agrediendo al hermano? ¿No? Que deje de ver a su hermano como una amenaza. ¿Por qué? Porque el niño de 5 años, pues primero estaba solo en la familia y de repente aparece otra personita que es mi hermano y yo tengo que competir porque tengo miedo a perder a mi mamá y él es una amenaza para mí. Entonces yo quiero que desaparezca, yo le agredo, me molesta, es un estorbo porque yo tengo que compartir el amor de mamá con mi hermano y no quiero. ¿Por qué? Porque tengo un cerebro de 5 años, no un cerebro de 50. Tengo un cerebro de 5 y a mí no me expliques historias. Esa persona es una amenaza para mí y yo quiero que desaparezca. Y le agredo y le hago marranadas y le pego, ¿no? Tengo celos y compito por el amor de mamá. Entonces, a ese niño, al de 5, hay que acompañarle y hacerle sentir, es decir, equilibrar esa amenaza que también él está percibiendo, que es la amenaza de perder a mamá. Tengo miedo a perder a mamá. ¿Quién me puede robar a mamá? Mi hermano. ¿Y qué voy a hacer? Pues yo voy a estar alerta, voy a intentar hacer desaparecer a mi contrincante, que en este caso es mi hermano, ¿no? Y en mí también se van a despertar unos instintos primarios agresivos. Entonces, imaginaros el estrés que se vive en esa casa, ¿no? El niño pequeño recibiendo la agresión del hermano, los padres totalmente desbordados, enfadados, con gritos, queriendo parar todo eso, ¿no? Y evidentemente muchas veces eso genera ambiente de tensión, que tampoco es bueno para el cerebro del niño y para su crecimiento, ¿no? Y hay que resolver estas situaciones hay que actuar, pues, como os he dicho, ¿no? En los niños y después aparecen los beneficios. Pues el niño de 3 años deja de darse golpes, sí, fijaros. Y las madres me dicen, ¿no? Y ahora está más cariñoso. Pues claro, ¿cómo no va a estar más cariñoso? Si yo he cambiado la frecuencia de agredirme a dejar de agredirme, pues estoy más conectado con el amor. Entonces, estar atentos a lo que pasa en vuestras casas con vuestros hijos y pensar que hay soluciones, ¿no? Pues este niño ha dejado de autoagredirse, el hermano mayor empieza a dejar de ver a su hermano como una amenaza, ¿no? Al de 5 años ya puedo empezarle a explicar cosas, pues que su cerebro ya empieza a entender y comprender todo, que si no se lo trabajo con los filtros tampoco no se integran, ¿no? Parecen palabras que bla, 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 pero se pierden, se desvanecen, porque no todo pasa por el bla, 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 no todo pasa por el bla, bla, bla. Y los recursos que le doy a la madre le permiten, porque a veces los padres se quedan bloqueados, ni les vienen ideas, ni les vienen recursos y continúan probando y probando y probando y probando, probando de la misma manera. Y si siempre lo hago de la misma manera, pues no va y no funciona, pues no debe de ser la manera. Pero yo también, como padre, me siento saturado por todo lo que pasa, ¿no? Y eso hace que no aparezcan ideas y recursos, ¿no? Porque cuando nuestro cerebro también está bloqueado, no aparecen ideas y recursos. Entonces, muchos niños en consulta, donde acompaño a que sean más felices y puedan crecer en paz y armonía. Bueno, os dejo que ya tengo la próxima visita.